¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al nuevo podcast de EIDOS, el podcast de Humanidades de la Universidad San Sebastián. Yo soy Camilo, su host. Bienvenidos acá. Y el día de hoy me acompaña Max Yáñez, que es una nueva incorporación del Instituto de Filosofía, en especial de Concepción. Así que un gran saludo para él. Y hoy día nos juntamos justamente, no solo para grabar un podcast, sino para hablar de su último libro, que también es su primer libro, que lo tengo justo acá en las manos, que se llama Una nueva breve historia del tiempo. Entonces, lo que nos convoca el día de hoy para grabar este podcast es justamente el problema del tiempo. Entonces, el que es más ideal que el autor del libro acá para contarnos un poco de él. Bueno, ¿qué tal, Max? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, respecto al libro, es un libro que trata de incorporar como dice el título, una breve historia sobre el concepto del tiempo, pero particularmente en la filosofía. Ya. Eso es muy interesante porque, de hecho, antes de empezar a grabar esto, estábamos discutiendo un poco a qué le pertenece el problema del tiempo. A mí, digo, de una perspectiva muy estándar, yo diría que el problema del tiempo en primera instancia me parece un problema de la física, o cuando yo intento ver algo sobre el tiempo, es una discusión que parece estar limitada solamente a lo físico en el mundo contemporáneo, como si fuera una magnitud como el espacio. Claro, para analizar ese problema, mi motivación en el fondo para haber escrito este libro fue justamente que hoy en día parece que el problema del tiempo es un problema que está exclusivamente en la física. O sea, si le preguntamos a alguien en la calle qué es el tiempo, probablemente va a repetir cosas como el tiempo es relativo o cosas por el estilo, porque en el imaginario colectivo siempre lo que aparece en la televisión, en las películas, en los libros, es una imagen del tiempo muy ligada a lo que es la física. Sin embargo, cuando analizamos el problema del tiempo, hay varias perspectivas o varios modos de acercarse a dicho problema. Y para eso hay que ver cuál es la pregunta que estamos tratando de responder cuando analizamos el problema del tiempo. Porque una cosa es preguntarse qué es el tiempo y otra cosa muy distinta es preguntarse cómo funciona el tiempo. Y en ese contexto, cuando nos preguntamos qué es el tiempo, cuando nos preguntamos por la naturaleza del tiempo, en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es preguntarnos por la esencia de aquello que llamamos tiempo, qué es lo realmente específico de eso, y en ese sentido vamos más allá de las condiciones materiales que pueden estar relacionadas con el problema, evidentemente, pero vamos más allá de las condiciones materiales a las que se reduce el mundo que nos rodea. En cambio, por el lado de la física, lo que hace la física es explicar cómo funciona la realidad, ¿no? Hacer una descripción funcional de la realidad, específicamente entendiendo por la realidad un conjunto material, y en ese sentido lo que hace la física es una descripción material de la realidad, en donde respecto al tiempo, lo que está haciendo es justamente explicar el tiempo, pero a partir de su relación con la materia. Y en ese sentido hay que armar una distinción que es importante y que fue en parte lo que motivó a hacer esta historia del tiempo, en cuanto a que lo que está haciendo la física es una descripción material de la realidad, pero no podemos reducir nuestra reflexión sobre el tiempo a una descripción material de la realidad, porque en el fondo el punto de partida que es de la física, que es un punto de partida materialista, no es el único punto de partida que hay para analizar la realidad. Y hasta podríamos decir, quizás hasta no es el más correcto. O sea, cuando nosotros tratamos de explicar las cosas de la realidad o hacemos referencia a ellas, nunca o casi nunca estamos haciendo referencia a la materialidad de la cosa, sino que siempre apuntamos a algo más, ¿no? Si yo hablo de, por ejemplo, el vaso, que es lo que define un vaso, lo que define un vaso no es su materialidad, ¿no?, sino es su función, porque el vaso puede ser de vidrio, de metal, de madera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, cuando yo explico qué es un vaso, qué es lo propio de un vaso, digo, bueno, es un recipiente de ciertas características para tener líquido adentro. Y en este sentido podríamos decir, bueno, ahí lo que yo estoy haciendo, si bien hay un soporte material, no es explicar la materialidad del objeto, sino algo que está más allá de la materialidad del objeto. En ese sentido, cuando explicamos qué es el tiempo, la pregunta qué es el tiempo va a apuntar justamente a algo que va más allá
de justamente la relación con la materialidad, a pesar de que mantiene una relación con la materialidad. Y en este sentido yo diría que hay un problema actual, que es que actualmente la verdad, que podríamos decir uno de los problemas clásicos de la filosofía, es saber qué es la verdad, y no solamente actualmente, sino a lo largo de la historia, cada cultura siempre ha tenido problemas para acceder a la verdad, ¿no? En ese sentido, uno de los roles de la filosofía, yo creo, es desocultar o hacer evidente qué es la verdad. Y por lo tanto, mi motivación para escribir este libro fue justamente enfrentarme al dogma contemporáneo que hay en torno al problema del tiempo, que es reducir el tiempo como una concepción simplemente que le pertenece a la física, y hacer una breve explicación del tiempo, de lo que podemos llamar el tiempo cosmológico, que va desde Aristóteles a Kant, y explicar justamente aquel problema que ve la física desde su perspectiva, cómo analiza ese mismo problema, esa misma perspectiva, pero desde la filosofía, ¿no? Es decir, cómo analiza la perspectiva de la relación del tiempo con el mundo material desde la filosofía, para responder la pregunta que es propia de la filosofía, que es el qué es, ¿no? Ya, claro. O sea, primero que todo, claro, hay un paradigma científico en el mundo contemporáneo que en el fondo nos hace reducir el tiempo, qué paradójico eso, reducir el tiempo a, por así decirlo, el cambio en la materia. Es decir, lo que puede medirse a través del movimiento de la aguja del reloj, que como tú mencionabas, es una magnitud física. Pero esta visión del tiempo, que el monopolio obviamente de la física, es una visión, como tú cuentas, contemporánea. Entonces podríamos hacer incluso una fenomenología del tiempo, es decir, cómo percibimos el tiempo o otras maneras de medir el tiempo. Y tú en el libro, como nos comentabas, haces una especie de cosmología del tiempo, es decir, una revisión de qué es lo que han dicho diversos autores respecto al problema del tiempo. Y como tú dices, en el fondo el problema del tiempo como mecánica, el tiempo como física, es algo relativamente contemporáneo. Entonces, respecto a eso, como volviendo a la génesis del libro, quizás no necesariamente a la génesis del libro, ¿cómo tú comienzas? ¿Qué autores entonces son los primeros que empiezan a tratar el problema del tiempo que tú tocas en el libro y de qué manera lo tratan? ¿Y cómo eso puede ser tan diferente como veníamos explicando al problema o la idea del tiempo que tenemos en el mundo contemporáneo? Es decir, para cualquier persona estándar, como dijimos, el tiempo es un problema de la física, un problema que va a haber un documental del Discovery Channel, un programa de ese tipo, pero ver cómo lo tomaron los primeros autores, quizás la filosofía clásica. Bueno, respecto al inicio del problema del tiempo en la filosofía, el problema del tiempo está casi desde los inicios de la filosofía, ¿no? Y en el fondo las reflexiones del tiempo también aparecen desde probablemente los inicios de la cultura occidental o en los inicios de la humanidad, ¿no? O sea, en la teogonía de Hesíodo ya vemos cómo aparece la figura de Cronos o la figura del tiempo para explicar ciertos fenómenos que nosotros vivimos diariamente, ¿no? Esa vivencia que tenemos constantemente de un pasado, un presente y un futuro que está avanzando. Ahora, respecto a la filosofía, ya tenemos, por ejemplo, fragmentos donde aparece el problema del tiempo, lo poco que hemos podido rescatar, por ejemplo, de Anaximandro, ¿no? Entonces, en Anaximandro, que es de los primeros filósofos griegos, ya tenemos un inicio del problema del tiempo, pero si bien dentro de los filósofos presocráticos, que podríamos decir es este primer momento filosófico que hay, aparecen distintos fragmentos, se puede rescatar algunas líneas que parece que hay una reflexión en torno al tiempo. Yo diría, el primer filósofo que se hace cargo explícitamente del problema y, digámoslo, sistemáticamente, es Aristóteles, porque si bien en el Timeo de Platón también hay un análisis del tiempo, en Platón siempre es más difícil ver, bueno, qué es lo que quiso decir el autor, si realmente eso lo está diciendo Platón, se mezcla mucho con la mitología y las cosmogonías de la época. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, Aristóteles no es el primero que reflexiona sobre el tiempo, pero sí probablemente es el primero que lo hace explícitamente y con algo de claridad dentro de lo que... Y de manera sistemática. Claro, y de manera sistemática. Porque en Platón muchos de los temas que toca en un texto los vuelve a tocar en otro, lo aborda de diferentes perspectivas, es una exploración filosófica más que algo sistemático, como es el caso de Aristóteles. Claro, y en ese sentido también, como en Platón hay como dijiste, una exploración filosófica,
también es más difícil llegar a conclusiones particulares sobre qué es el tiempo. En cambio, Aristóteles llega y ya da una definición exacta de lo que es tiempo, hace un análisis, lo contrasta con las distintas miradas que hay en la tradición. Entonces ahí ya tenemos una visión digamos clara, que conforma esto que podríamos llamar una visión clásica del tiempo, en donde yo básicamente marco a dos autores como los pilares para formar esta visión clásica del tiempo, que serían Aristóteles y San Agustín. Son dos autores que de todas maneras están bastante separados por el tiempo, corre bastante siglo y filosofía entre ellos. Claro, pero al mismo tiempo son dos autores que son el modelo a seguir de su época, ¿no? Son paradigmas de su época. O sea, uno lee la filosofía medieval y constantemente San Agustín es el gran referente que tienen todos los filósofos medievales, ya sea para tergiversar lo que dijo San Agustín o para rescatar lo que realmente dice, ¿no? Pero en el fondo son dos figuras paradigmáticas de cada una de su época, y al mismo tiempo son dos pensamientos que van muy alineados. O sea, no son contradictorias las cosas que dice San Agustín y Aristóteles. Podríamos ver más bien a San Agustín como una continuidad de Aristóteles, y por eso podemos hablar de una teoría clásica del tiempo agrupando estos dos autores que tienen 700, 800 años de diferencia. ¿Y qué dice específicamente entonces Aristóteles respecto al problema del tiempo? Bueno, Aristóteles en primera instancia, digámoslo, dice que el tiempo es número del movimiento según el antes y el después. Ahora, ¿qué quiere decir eso de un modo más simple? Lo que hace Aristóteles, teniendo el problema de los presocráticos, el problema del cambio. Que el problema de los presocráticos, claro, era el problema del cambio, de cómo se da el paso del ser al no ser. Aristóteles, en la física, justamente en los primeros libros está hablando del movimiento, analizando cómo se da el cambio, y luego en el libro cuarto de la física aparece el problema del tiempo, ¿no? Y justamente el problema del tiempo sirve como una posible solución al problema que plantean los presocráticos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que lo que va a decir Aristóteles en el fondo es que nosotros constantemente estamos midiendo la realidad física. ¿Qué quiere decir eso? Que le otorgamos una medida a esa realidad, y esa medida que le otorgamos a esa realidad nos permite unificar justamente este fenómeno que es el paso del ser al no ser, es decir, darle un sentido a estas cosas que dejaron de ser, pero sin que esas cosas que dejaron de ser, y acá está lo importante en Aristóteles, no existan de ninguna manera, ¿no? Sino que tienen una cierta existencia, y esa existencia la podemos comprender mediante el tiempo. O sea, podríamos decir el tiempo es un modo de entender la realidad. ¿En qué sentido? En el sentido que, acá usando la terminología que usa San Agustín, el tiempo pasado se hace presente, o sea, es un pasado presente, y el tiempo futuro se hace presente. Entonces siempre estamos dándole una unidad a ese pasado y a ese futuro con el presente, de modo que lo que ya no es, igual tiene un carácter unitario. Y ese carácter unitario se debe a que pasado, presente y futuro es esta estructura del tiempo, y esta estructura del tiempo, por el cual conocemos la realidad, se da de modo unitario y continuo. Y como se da por un modo unitario y continuo, no es que haya un pedazo de tiempo que se perdió, sino que del mismo modo, en esta podríamos llamar linealidad del tiempo, por poner ese término, se da una continuidad y al mismo tiempo una unidad con lo que estamos captando ahora. Porque en el fondo el problema del tiempo es el mismo de los problemas presocráticos, ¿no? O sea, el ahora deja de ser inmediatamente, entonces no es el pasado ya fue y el futuro todavía no ha llegado a ser. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo puede ser que captemos el tiempo si es que constantemente deja de ser? Bueno, es porque tiene una continuidad y una unidad, y que nosotros logramos captar como un pasado presente, un futuro presente, y valga la redundancia, un presente presente. Es muy interesante porque se me ocurren dos cosas se me vienen a la cabeza con eso. La primera es algo clásico en Aristóteles, que intenta resolver un poco estas paradojas que están en el mundo presocrático. De cierto modo, la filosofía de Aristóteles recoge a los presocráticos y recoge incluso a Platón e intenta armonizar la idea de esto. Entonces, una de las paradojas más interesantes de la filosofía es justamente la tensión que existe entre Heráclito, que es el problema del cambio, el cambio
todo cambia en última instancia, y Parménides, por otra parte, que dice que nada cambia, porque como justo tú comentabas, para Parménides el cambio es pasar al no ser, es dejar de existir. Y como el no ser no existe, en el fondo tiene que acceder a la idea del cambio. Entonces parece que Aristóteles puede resolver un poco esta paradoja del cambio a través de la idea del tiempo, que parece que no está en el pensamiento, en este caso, de Parménides. Claro, lo que pasa en el pensamiento de Parménides, o en el pensamiento de Heráclito y Parménides, es que efectivamente en Heráclito, podríamos decir, está el problema del tiempo, pero de manual. O sea, todo cambia, hay un cambio constante, las cosas que son ahora dejaron de ser inmediatamente, y podríamos decir eso es lo mismo que pasa pasado, presente, futuro, cuando vemos el tiempo de un modo lineal. Y por otra parte, en Parménides podemos ver la otra cara de la moneda del problema, que es el problema de la eternidad, ¿no? O sea, en Parménides en última instancia va a decir hay un solo ser, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que si el paso del tiempo es el paso del ser al no ser, y el no ser es nada, y de la nada nada sale, entonces la nada no existe y por lo tanto solo hay ser. Es el proceso lógico de Parménides. Y por lo tanto, lógicamente, Parménides va a concluir, bueno, entonces todo tiene que ser uno y el mismo ser, y como todo es uno y el mismo ser, bueno, ese ser en el fondo es eterno. Ahora, en Parménides, evidentemente Parménides sabe que existe el cambio, sabe que las cosas cambian. El problema de Parménides en el fondo es, bueno, lo que pasa es que lógicamente no se puede conocer el cambio, y por lo tanto lógicamente no podemos tener un conocimiento filosófico del tiempo, y por lo tanto lo único que podemos conocer es la eternidad. Ese sería el problema. Ahora, en Aristóteles existen distinciones justamente para ordenar esa discusión entre Heráclito y Parménides. O sea, Heráclito tiene una noción de tiempo como la tiene Heráclito, como que hay un paso de pasado, presente, futuro, está constantemente cambiando, pero en ese cambio constante que se da en el mundo material no se reduce toda la realidad de eso, sino que también hay cosas que son por un lado atemporales, es decir, no están en el orden del cambio. Por ejemplo, las matemáticas, o sea, el número 3 no está en ninguna parte en el mundo material y por lo tanto escapa de el mundo o el problema del tiempo. Y por otra parte también Aristóteles tiene una noción de eternidad, ¿no? O sea, tiene en el mundo griego la concepción de un tiempo infinito que en los cuerpos celestes, como los relacionan con las divinidades, en el fondo son cuerpos que existen, pero son cuerpos perfectos que están constantemente circulando. Y ahí hay una cierta noción de eternidad, ¿no? Es más, en el mundo griego, para referirse al tiempo, ya esto en el plano cultural, tenían 3 conceptos para referirse al tiempo. Tenían cronos, como el tiempo lineal, que conocemos, pasado, presente, futuro. También tenían al dios Aion, para referirse a la eternidad. Y al mismo tiempo tienen el concepto de kairos como el tiempo oportuno, ¿no? Entonces, hay una noción de eternidad, hay una noción de un tiempo que constantemente está cambiando, y al mismo tiempo hay una noción de que hay un modo de vivir el tiempo. O sea, el tiempo también tiene que ver con la vivencia que se tiene de las cosas. Y en ese sentido, podríamos decir, Aristóteles, más que inventar nuevas cosas, lo que está haciendo es ordenando la tradición, porque también cuando leemos, por ejemplo, el Timeo de Platón, vemos que Platón usa el concepto de número, usa el concepto de movimiento relacionado con el problema del tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que Aristóteles, más que inventar algo nuevo, lo que hace es ordenar los problemas de la tradición y al mismo tiempo proponer al tiempo como algo que tiene un carácter relacional. ¿Relacionado con qué? Con la materia. Porque lo propio del tiempo va a ser continuo, ser una totalidad y al mismo tiempo guardar siempre una relación con el mundo material. O sea, si no hay materia, no hay tiempo. Y en ese sentido constituye un problema de la filosofía de la naturaleza y de la física, ¿no? Y es muy interesante eso, que parece irónico que Aristóteles tiene el problema del tiempo, pero justamente también es un problema físico, o sea, un problema de la materialidad, un problema del cambio, que lo une de cierto modo al mundo contemporáneo, pero obviamente para él un problema filosófico, como dijimos, el problema del cambio, todo eso, pero el origen del problema del tiempo sigue siendo de origen
material, por así decirlo. No es la experiencia, por ejemplo, del tiempo fenomenológico o de cómo pasa el tiempo de manera subjetiva para mí, sino justamente el terreno de la física todavía donde se da el problema del tiempo. Pero San Agustín, entonces, ¿cómo aborda el problema del tiempo y por qué sería este otro pilar clásico? Sí, antes de eso simplemente hacer una acotación o un comentario más. Claro, en Aristóteles podríamos decir, o en el problema del tiempo que yo llamo en el libro el tiempo cosmológico, efectivamente tiene una relación con el mundo material, pero hay una diferencia fundamental con el mundo de la física. Y esa diferencia fundamental es que hay una consideración de la esencia de las cosas. En el mundo de la física, la esencia de las cosas no importa. O sea, cuando yo calculo la trayectoria de un proyectil, da lo mismo que es un proyectil, ¿no? Lo que importa es simplemente hacer una descripción de cómo se mueve. Por lo tanto, la diferencia fundamental es que el mundo de la física elimina de la ecuación la esencia de las cosas. Y por eso la pregunta de la física nunca es ¿qué es algo? Porque esa pregunta de por sí incluye la esencia de las cosas. Ahora, volviendo a tu otra pregunta, ¿por qué San Agustín es el segundo pilar o qué aporta San Agustín a la teoría de Aristóteles? Yo diría que lo que aporta San Agustín a la teoría de Aristóteles es profundizar en el tema de la eternidad y conectar el tema del tiempo con el tema de la eternidad, porque si bien en los griegos hay una cierta noción de eternidad, como todos sabemos, en el mundo cristiano aparece la idea de Dios, y Dios es un tipo particular de eternidad, ¿no? Por ejemplo, un modo que la concepción de Dios ayuda a cambiar nuestra concepción del tiempo es cuando pensamos en el cambio, por ejemplo, de una noción del tiempo circular, es decir, un eterno retorno, a un tiempo lineal. O sea, en el mundo griego tenían la concepción de que el tiempo era circular y todos los eventos se repetían constantemente, pero después, cuando aparece una noción de Dios que incluye una noción de finalidad, porque todas nuestras decisiones, toda nuestra vida, toda la finalidad de nuestra vida va dirigida hacia esa causa última, porque en esa causa última alcanzamos nuestra plenitud. Entonces ya hay una direccionalidad de los actos que realizamos, y con eso una direccionalidad del tiempo, y con eso surge una noción de tiempo lineal, que es la que actualmente entendemos todos, ¿no? O normalmente nosotros cuando hablamos del tiempo siempre lo pensamos linealmente, pero eso sucede porque hay una noción de finalidad y una cierta teleología para comprender el tiempo. Claro, o sea, en el mundo clásico el tiempo está, como tú comentabas, eterno retorno, que lo propio de la escultura antigua, la pregunta por el origen, era diferente a la que tiene, por ejemplo, la escultura abrahámica. Es decir, el cristianismo en este caso introduce el concepto de alfa y omega, de Génesis y Apocalipsis, y en ese sentido aparecen nuevas preguntas para el problema de la historia, pero efectivamente el tiempo tiene una nueva noción, una noción súper interesante. Pero también es curioso porque cuando nosotros hablamos de San Agustín, rara vez nos referimos a San Agustín como desde el problema, por ejemplo, de la física, por ejemplo. Probablemente nos asociamos a San Agustín con la física. Claro, y también es muy raro porque en el fondo, en la misma obra de San Agustín, aparece el tiempo de un modo muy raro, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que el problema del tiempo aparece en el libro Las Confesiones, en donde San Agustín está narrando su vida, que se robó unas peras y no sé qué, y de repente en los últimos libros empieza a hablar del tiempo y la creación. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de empezar a contar su vida y cómo se convirtió a pasar el problema del tiempo? Y yo diría que en el fondo, por una parte, en un inicio de Las Confesiones está haciendo simplemente una exposición de su experiencia personal y acercamiento con Dios, pero luego también presenta un argumento racional, que sería ahí donde aparece el problema del tiempo, de cómo acercarse o cómo ver la existencia de Dios desde un punto de vista racional, ¿no? Porque en el fondo lo que hace San Agustín en los últimos libros de Las Confesiones es, en una primera instancia, habla del tiempo, dice que el tiempo se relaciona con el movimiento, que todo lo que cambia siempre guarda una relación con el tiempo, por lo tanto nosotros concebimos racionalmente el cambio a partir de esto que llamamos tiempo, y así entendemos la realidad física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego de eso se pregunta, pero ¿en qué momento nace el tiempo? O sea, ¿cuándo apareció el tiempo? O sea, el tiempo siempre ha existido, el tiempo tuvo un origen, y ahí aparece la pregunta
de San Agustín, que empieza a analizar la Sagrada Escritura, diciendo, bueno, ¿y qué significa eso de Dios hizo las cosas de la nada? Porque de la nada nada sale. Entonces, ¿cómo creó todo? Y en esa reflexión que está haciendo San Agustín, lo que empieza a hacer es vincular el problema del tiempo, de la creación del tiempo, con aquello que causa todas las cosas en el orden material. Dicho de otra manera, el problema es ¿cuándo nace el tiempo? Punto número 1. Punto número 2, bueno, el tiempo siempre guarda relación con la materia. O sea, no existe tiempo si no existe materialidad. Punto número 3, bueno, las cosas materiales no se crean a sí mismas, por lo tanto se necesita de una causa externa al orden temporal para que crean todas esas cosas. Y ahí vincula a la creación de todas las cosas con Dios. De modo que a partir de una reflexión del plano material nos lleva hasta Dios, que es más o menos lo que hace Santo Tomás en las 5 vías, ¿no? O sea, lo que hace Santo Tomás en las 5 vías es justamente identificar en el mundo material ciertas características, ciertas cosas, y cuando identificamos ciertos elementos, como por ejemplo el movimiento, y que tiene que haber un motor inmóvil para que haya movimiento, entonces constantemente desde el orden material se remite a esa primera causa que llamamos Dios. Aquí San Agustín hace lo mismo, ¿no? O sea, podríamos decir, las 5 vías de Santo Tomás en cierta manera están ya en las confesiones de San Agustín, no de modo explícito. Claro, sí, totalmente. Y es muy interesante también que San Agustín, al tener la reflexión de que no hay tiempo sin esa materialidad, también nos acerca a las proposiciones que son de la física contemporánea, en verdad. En la actualidad nosotros manejamos la concepción de espacio-tiempo, por ejemplo, porque entendemos que hay una relación intrínseca del tiempo con el espacio, o mejor dicho, es el espacio que de un modo u otro determina la condición del tiempo para la física contemporánea. Pero sin saltar tan al mundo contemporáneo, después de San Agustín ya aparecen estos pilares. ¿Qué seguiría la gran reflexión del tiempo y por qué no estaría tampoco en la tradición clásica del tiempo? Luego el gran cambio, y lo que ya escapa a la tradición clásica, es Newton. O el conflicto Newton-Leibniz. Yeah. Y eso también se está en relación a también un giro de la filosofía en sí. O sea, hay un cambio de paradigma científico, sí, filosófico. O sea, ha pasado mucha agua bajo el puente. Lo que empieza a pasar, aparece justamente el paradigma de que todo conocimiento debe tener las mismas certezas que la matemática. Porque lo que pasa es que se dan cuenta que las matemáticas aportan mucho y al mismo tiempo todos los aportes parecen ser certeros. O sea, nadie va a discutir que 2 más 2 no es 4. Entonces, lo que empieza a pasar en la filosofía es que muchos filósofos quieren tener o sacar conclusiones que sean igual de certeras que las matemáticas. Y en ese contexto está Newton, que Newton, si bien generalmente lo relacionamos con un físico, tiene una reflexión en torno a las condiciones, podríamos decir, filosóficas del tiempo. O sea, no reduce el tiempo solamente a un problema físico, sino que también hace en los inicios de sus principios, los Principia, hace una reflexión en torno a los fundamentos del tiempo. Ahora, ¿por qué hace esa reflexión en torno a los fundamentos del tiempo? Hay, yo creo que 2 grandes hipótesis respecto al problema, ¿no? Uno es, quiere hacer un fundamento de la física, y ese fundamento está consciente que lo tiene que hacer desde la filosofía, no lo puede fundamentar desde la misma física, porque la física asume la existencia de su objeto, que es el ente móvil. O una segunda alternativa es que en el escolio de la segunda edición de los Principia pone justamente que toda reflexión que hagamos sobre el mundo material, sobre la naturaleza, en última instancia remita a Dios, ¿no? Entonces que también hay un intento de ver cómo se relaciona la filosofía natural con el plano divino. De hecho, es interesante ver cómo en San Agustín, Newton y después Leibniz va a estar justamente esa reflexión de cómo está relacionado el problema del tiempo con el problema de Dios. Y en ese contexto lo que va a terminar haciendo Newton en última instancia es decir, bueno, el tiempo tiene que ser equivalente a una t en una ecuación.
O sea, tiene la noción de que en las ecuaciones matemáticas hay certeza, por lo tanto, bueno, ¿cómo puedo explicar esa t en la ecuación? Y el modo de explicarlo para Newton va a ser, bueno, el tiempo no es un modo que tenemos nosotros de conceptualizar la realidad, como pensaba Agustín y San Aristóteles. Es decir, no es un concepto, un modo que tenemos para ordenar la realidad, sino al contrario, el tiempo es una realidad existente. O sea, realmente existe el tiempo. Y esa va a ser ya la gran novedad de Newton, ¿no? Decir que el tiempo es como una cosa, ¿no? Como este vaso que tenemos acá, o en los micrófonos, el techo, etc. El tiempo es una cosa igual de existente que toda ella. Pero, al mismo tiempo, no es solamente una cosa que yo encuentro en la calle, sino que es el tiempo un objeto existente que contiene a todas las cosas de la realidad. Es un gran receptáculo que contiene a todo. Por lo tanto, el tiempo es una realidad existente, al igual que el espacio, que contiene todas las cosas de la realidad, todos los objetos en el tiempo, y en referencia a ello, en referencia al tiempo, nosotros podemos hacer las medidas temporales. Y si hacemos referencia a este tiempo que realmente existe, ahí vamos a tener medidas exactas. Y eso es lo que él llama el tiempo absoluto. Y también habla de un tiempo relativo que dice que es el que nos lleva al error y es el que vemos en nuestra experiencia cotidiana y por el cual armamos los calendarios, las horas, los segundos, etc. Y ese es el que nos lleva a todos los problemas. ¿Por qué? Porque es inexacto, porque se basa en nuestra experiencia. Y como nuestra experiencia particular siempre falla, o siempre tiene una tendencia a fallar, entonces ese es el erróneo. Por lo tanto, para Newton el tiempo va a ser ese tiempo absoluto, verdadero y matemático, que es un gran objeto existente que contiene a todas las cosas de la realidad. Y ahí va a estar el gran cambio, y ese gran cambio se va a deber justamente al paradigma de las ciencias contemporáneas. O sea, al tiempo le da, por una parte, sustancia, y también lo pone como una especie de marco donde se mueven las mediciones de la realidad a través como una sustancia, así como se necesita el espacio para ver el movimiento y se calcula el movimiento respecto a un movimiento en el espacio, y quizás no aristotélicamente, que era el movimiento de la cosa en sí, que es su paso de la potencia al acto, etc. Acá, claro, de una manera mecánica se entiende, por ejemplo, el movimiento de como se dice, el transporte, el movimiento de un objeto de un lugar a otro. También vamos a entender entonces el cambio o el paso del tiempo a través de un ente que está en una estructura que es superior a él, que es un marco conceptual, y estoy pensando que ya Kant va a tomar estas nociones específicas, pero desde como categoría del entendimiento, pero efectivamente como una unidad sustancial externa. Esto es realmente una revolución en el sentido, yo si hubiera estado ahí con Newton me hubiera parecido una idea relativamente loca, en el sentido de que está proponiendo que el tiempo es efectivamente una unidad sustancial. O sea, es un algo efectivamente que tiene una existencia de manera, digamos, no teórica, no conceptual, porque estoy pensando que en la filosofía antes de esto existen muchas nociones de conceptos que no tienen una sustancialidad de manera efectiva. Estoy pensando, por ejemplo, materia prima en Aristóteles. La materia prima en Aristóteles dice, todas las cosas tienen materia prima, pero siempre está informada. Es decir, es un elemento conceptual. Es una herramienta conceptual que nos sirve para hacer filosofía respecto del mundo, pero en última instancia, cuando vemos al mundo específicamente, nunca nos vamos a encontrar con, por ejemplo, esa materia prima, que es el mismo problema que pasa con forma. Todos los objetos están informados, pero no nos encontramos con la forma para lidiar con ella de manera física. Pero de cierto modo Newton empieza a decir, no, efectivamente el tiempo, que también parecía una de estas entidades que son instrumentos intelectuales para poder entender la realidad, sí tiene una magnitud física, sí se da de manera sustancial en la realidad. Creo que eso es lo que está diciendo Newton, ¿o no? Sí, efectivamente, y en ese sentido podríamos decir, Newton es el antecedente filosófico probablemente más cercano, más relacionado, que está también en las teorías contemporáneas sobre el tiempo que van a surgir en el siglo XX en la física, ¿no? Porque justamente va a abrir la puerta para decir, bueno, el tiempo es una cosa que existe, y como es una cosa que existe, entonces guarda una estrecha relación con todo lo material. Y de ese mismo modo nos sirve para hacer la descripción funcional de toda la realidad material, que sería en última instancia el último paso, porque ya que Newton tiene en mente, bueno, ¿cómo hago descripciones funcionales de la realidad? Al mismo tiempo va a descubrir o proponer que el tiempo también puede funcionar desde la filosofía como un elemento que sirva como ese recurso. Y eso va a traer problemas. Específicamente podríamos hacer alusión a los problemas que tiene con Leibniz, que Leibniz
en una discusión que tiene con uno de los discípulos de Newton, que se dice que Newton lo mandó a discutir a él con Leibniz porque Newton no quería no quería quedar en ridículo o cosas por el estilo, entonces mandó a su discípulo. Entonces lo que empieza a pasar es que Leibniz va a criticar la noción de Newton porque la noción de Newton en última instancia se identificaría con Dios. Claro, es la fuente de la sustancialidad. Claro, y eso es problemático. Totalmente problemático. Por eso me parecía una idea muy alocada la de Newton, la de darle sustancialidad en el tiempo, pero efectivamente la única forma de darle sustancialidad, de poder agarrarla a algo, es justamente tener que relacionarla con Dios como sustancia, como la sustancia última de la realidad. Claro, y en ese sentido, como hay que relacionarlo con Dios, la pregunta de Leibniz va a ser si Dios sigue siendo omnipotente, si el tiempo es eterno, porque en el fondo el tiempo estaría siempre y al mismo tiempo es lo que permite que se produzcan todas las cosas, ¿no? Y no, es interesante porque Newton parece ser un articulador entre la filosofía, digamos, esta que tú nombrabas, pensadores clásicos del tiempo, donde, por ejemplo, en San Agustín el tiempo tiene una relación con Dios y el tiempo en la eternidad. Parece que, de cierto modo, Newton todavía tiene esa noción, quizá de manera inconsciente, quizá de manera implícita en su teoría, pero efectivamente también la pasa a una magnitud física, que es un poquito lo que estamos más acostumbrados. Sí, o sea, el problema del tiempo constantemente está apareciendo también el problema de Dios ahí, ¿no? Porque con el problema del tiempo se relaciona al mismo tiempo, valga la redundancia, con el problema de la eternidad. Y el problema de la eternidad, en última instancia, por excelencia, es el problema de Dios. Porque justamente en Dios es aquello que es pura eternidad, ¿no? Pura perfección. Claro, ese marco, en el marco en el que se mueven las cosas y ese marco de medida absoluto tiene que ser la eternidad. Y el objeto que es efectivamente, por definición absoluto en el tiempo eterno, es Dios. Sí, y en ese sentido le va a ser muy difícil en la discusión del tiempo separar ambos conceptos. Ya en Kant aparece, ya podríamos decir, desaparece la discusión en torno al problema de Dios en lo relativo al tiempo. Entonces Kant vendría a ser el siguiente pensador paradigmático. Claro, yo diría Kant es aquel que termina con esto que llamamos el tiempo cosmológico, ¿no? Porque podríamos decir, hay tres grandes ideas del tiempo, hay muchas más, pero para reducir el problema, hay tres grandes ideas del tiempo. El tiempo cosmológico, que es cómo se relaciona el tiempo con la materialidad del mundo. El tiempo fenomenológico, que es cómo vivimos el tiempo. Y el tiempo en la física, que ya es como las ciencias físico-matemáticas hacen una descripción funcional de la realidad utilizando el tiempo para ello. Esto podríamos decir son los grandes problemas en torno al tiempo. Y Kant vendría a marcar, yo diría, el último punto, o es el último filósofo que se destaca en torno al problema del tiempo cosmológico. Y lo que va a decir Kant, agarrando las ideas de Leibniz y agarrando las ideas de Newton, haciendo una especie de síntesis, es que el tiempo es una forma a priori de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo el tiempo, en última instancia, es algo realmente existente, pero no existe el modo de un objeto material, y al mismo tiempo es lo que posibilita la existencia de todas las cosas, que se dé la posibilidad de ellas, y al mismo tiempo permite que nosotros podamos conocer la realidad. O sea, el tiempo es una condición de conocimiento de la realidad. Cada vez que pensamos en algo de la realidad, asumimos la existencia del tiempo, y el tiempo no se da a modo de concepto nosotros, es decir, no es un concepto porque el concepto requiere una elaboración, sino que el tiempo es una intuición. Y aquí también está uno de los grandes aportes de Kant. O sea, ya no lo pone en el plano conceptual del tiempo como hace Aristóteles y San Agustín. O sea, podríamos decir que ellos están conceptualizando la realidad. Kant dice no, el tiempo es una intuición que tenemos nosotros, porque siempre que pensamos en algo, a pesar de que no estemos conscientemente pensando en el tiempo, estamos presuponiendo la existencia de dos elementos, que son el tiempo y el espacio. No podemos pensar nada sin ello. Por eso el tiempo constituye una intuición, y en ese sentido no solamente
o no es cualquier intuición, sino es la que permite además todas las intuiciones o todas las representaciones que se me dan. O sea, Kant, de cierto modo, no iría que echar pie atrás al tema newtoniano. Newtoniano ya le estaba dando una sustancia, efectivamente le concibe una realidad, quizá no una realidad del mismo modo sustancial, porque efectivamente es darle un pase al problema de Dios, es decir, remitirnos de nuevo al problema, un problema teológico. O sea, Kant hace una síntesis de la tradición, yo diría, claro, en el sentido que agarra lo que dice Newton, en cuanto que es algo realmente existente, al mismo tiempo agarra la idea de Leibniz que el tiempo es una condición de posibilidad, y al mismo tiempo constantemente están apareciendo ideas que ya estaban, por ejemplo, en Aristóteles y San Agustín, como la relación del tiempo con el movimiento, que es una sucesión, que es una totalidad, que son ideas que están en los inicios del problema en tiempo. Entonces agarra todo este panorama y en el fondo lo sintetiza de modo que puede hablar en última instancia del tiempo como esta forma a priori de la sensibilidad, que es en el fondo la condición que tenemos para conocer, porque en el fondo lo que va a hacer Kant, su giro copernicano, es poner al sujeto como centro del conocimiento, y por lo tanto lo importante son las condiciones que tiene el sujeto para conocer la realidad, y dentro de esas condiciones hay dos que son fundamentales, que son el tiempo y el espacio. Y eso lo vamos a ver al principio de la crítica a la razón pura, de cierto modo. O sea, son la parte sustancial que da las posibilidades del conocimiento. O sea, esa reflexión abre la teoría del conocimiento de Kant. La teoría del conocimiento de Kant. Y después de Kant, me parece que tu libro llega hasta justamente por este después horizonte. de Kant se acaba. Porque en el fondo lo que hice simplemente fue rescatar el tiempo cosmológico, que es la idea del tiempo que se relaciona al mismo tiempo con la idea de la física, ¿no? O sea, ambos tienen como el punto de partida, o tienen en la mira el mundo físico, pero haciendo distintas preguntas, y por eso quise abordar el tema hasta Kant, porque en el fondo una reflexión desde Aristóteles hasta Kant nos permite ver justamente cómo entender la realidad material de un modo distinto a las ideas que comúnmente estamos acostumbrados. Porque, por ejemplo, cuando hoy en día se dice no, eso está comprobado científicamente, esa afirmación de supuesta objetividad no dice nada, ¿no? Porque el problema que está viendo el físico, que está viendo el químico, que está viendo el biólogo, es un problema distinto al problema sobre la naturaleza de las cosas. Y es más, esa afirmación, se ha dicho de paso, ni siquiera cuenta con una certeza absoluta. O sea, nada que tenemos en nuestro conocimiento lo conocemos absolutamente, sino que siempre hay una cierta disposición o una cierta posibilidad de error, ¿no? Basta con ver la historia de la física para ver cómo ha ido cambiando y evolucionando a medida que se ha desarrollado la técnica. Entonces, en ese sentido, no hay que caer en esta idea de lo comprobado científicamente como un criterio objetivo y absoluto, sino que hay objetividad en cuanto al área de estudio que se dedica, al área de estudio que está tratando de explicar, mostrar, y al mismo tiempo el problema que está tratando de resolver. Claro, y también, esto es como un spoiler de lo que podría pasar posteriormente, Newton, la teoría de Newton, claro, esta necesidad que tiene Newton de un tiempo absoluto que sirva de una medida como un t invariable para poder hacer sus ecuaciones, en el fondo también tiene un horizonte de posibilidades que nosotros sabemos en el mundo contemporáneo es bastante, no diría como escaso, o sea, no funciona para cuando uno hace física, arquitectura, ingeniería, pero en el mundo supralunar las condiciones, no solo el espacio, sino que el tiempo, escapan un poco a la teoría de Newton, y del mismo modo en la teoría de partículas, etcétera, también hay condiciones de la materia y del tiempo que escapan un poco a la teoría de Newton. Entonces, y justamente un poco el paradigma que va a tener, o el problema que van a tener Einstein, Schrödinger y otros físicos contemporáneos respecto al problema del tiempo, el problema del cambio, en estas condiciones que comentaba en la física de partículas, en la astrofísica, en la física, como comentaba, sublunar. Parece que este marco de acción que proponía Newton no es absoluto, ¿no? Claro, obviamente Newton no podía hacer todavía una física de la astrofísica, obviamente. No podía lidiar con los problemas que tiene la gente con el problema, estoy pensando, pero por ejemplo hoyos negros, un montón de problemas que tenemos en el mundo contemporáneo. Claro, o sea, hoy día los físicos no van a poner en ningún momento a Newton de referente, ¿no? Pero sí hay un inicio importante ahí, tanto para
la continuación de la reflexión filosófica como para la continuación de una física del tiempo, ¿no? O sea, sí podríamos quizás ponerlo como un punto de partida importante. Ahora, hoy en día, obviamente, si alguien va a analizar el problema del tiempo, en las últimas teorías en la física respecto a eso, no hacen alusión a Newton, ¿no? Funcionan de otra manera, ¿no? Claro, estaba pensando justamente el concepto de espacio-tiempo que se distinguen en la teoría newtoniana para, por ejemplo, Einstein y su teoría, el espacio-tiempo, en el sentido como una pura unidad, y el tiempo en verdad son variaciones o medidas del espacio, o sea, en el fondo, y también hay otros conceptos que van a estar en la teoría que van a cambiar el concepto del tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en la gravedad, y está siempre uno que ve en redes sociales, la televisión, astronautas que están en el pasado o en el futuro, unas fracciones de segundo respecto a su relación con el centro gravitacional de la Tierra, por ejemplo, y su lejanía, cómo esto lo afecta. Pero eso ya son mediciones, como tú comentabas, del ámbito de la física. Claro, que son en el fondo mediciones que tienen que ver con la percepción que tenemos de la materialidad. O sea, la famosa paradoja de los gemelos, que en el fondo, no sé, son los problemas que aparecen en las películas como El planeta de los simios o Interstellar. La paradoja de los gemelos es que uno se queda en la Tierra, otro viaja al espacio, se mantiene una cantidad de tiempo X en el espacio, y eventualmente cuando vuelva a la Tierra este gemelo, comparado con el gemelo que está acá en la Tierra, estará unos segundos no recuerdo si en el pasado o en el futuro, pero o sea, claro, el que vuelve está más joven. El que vuelve está más joven, claro. Pero en el fondo eso es un problema físico, ¿no? O sea, en el fondo es un problema de cómo afectó la materia la velocidad a la que iba, ¿no? Pero no es un problema, digámoslo así, sobre la naturaleza del tiempo. O sea, no es un problema de que el tiempo nos transforme materialmente, sino que es un problema que nosotros percibimos de diferente modo la materia cuando es afectada de otro modo. Lo mismo pasa cuando se hacen mediciones con, por ejemplo, distintos tipos de reloj, cómo va cambiando la hora, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una medición, sigue siendo una medición física, una medición de la percepción que tenemos sobre la materia. Y eso hay que tener ojo, ¿no? Porque una cosa es la percepción sobre la materia y otra es la percepción sobre la naturaleza de algo, que evidentemente pueden estar vinculados, pero no son lo mismo. Claro, me parece súper interesante. Entonces podríamos decir que tu libro acaba acá. La pregunta es, ¿qué sigue después de esto? ¿Es un auge sobre la pregunta del tiempo? ¿Una debacle? ¿Simplemente después un cambio de giro? Esto aparece en Occidente con mucha fuerza la idea de el tiempo fenomenológico. Eso que estaba quedando un poco afuera, estaba pensando justamente esta subjetividad del tiempo. ¿Cómo vivimos el tiempo? Sería la pregunta. O sea, ya no importa mucho cómo se relaciona el tiempo con la materia, tiene cierta importancia para abordar el problema, etc. Pero el foco es cómo nosotros vivimos el tiempo. Porque cuando alguien dice, por ejemplo, oh, qué rápido se me pasó el día y qué lento se me pasó el mes o cosas por el estilo. Cuando está en la fila del banco, por ejemplo. Claro, y uno se empieza a separar. Bueno, todas esas son percepciones temporales que nosotros tenemos y que afectan efectivamente en nuestras vidas. Por lo tanto, también hay una segunda línea de reflexión en torno al tiempo que tiene que ver con cómo nosotros en nuestro día a día vivimos el tiempo. Una de las ideas clásicas que hay sobre este problema es el problema que hoy en día se habla de la aceleración, ¿no? Vivimos constantemente acelerados a todas las horas, queremos cada vez producir más, queremos tener más y más cosas en el menor tiempo posible. Eso es un modo particular de vivir el tiempo, ¿no? Y un modo problemático también de vivir el tiempo, porque lo que pasa, por ejemplo, en el problema de la aceleración del tiempo, que es uno de los problemas que aparecen en esta fenomenología del tiempo, es que identificamos el tener más, el hacer más cosas con el tener una vida mejor. Pero pareciera que las cosas relevantes de la vida humana, que son reflexionar en torno al sentido de nuestra vida, ver cómo estamos nosotros internamente, hacer una introspección, buscar la verdad, todos esos son problemas que requieren mucho tiempo. O sea, la condición de la filosofía es el ocio, y el ocio por definición requiere una extensión de tiempo, digámoslo entre comillas, perdido, ¿no? Perdido no en el sentido que no sirva de nada eso, sino perdido en el sentido de que no hay una eficiencia en eso. O sea, si alguien no filosofa puede vivir perfectamente, va a vivir igual su vida, pero si filosofa quizás puede cambiar su vida completamente, ¿no? Y en ese sentido,
hay una gran discusión, por ejemplo, en este problema entre la vida contemplativa, esta vida en donde yo me detengo a reflexionar justamente sobre el tiempo, o no sobre el tiempo, sino sobre mi vida, las condiciones que tiene ella, y eso en un largo periodo de tiempo, o una vida acelerada en donde cada vez quiero tener más cosas, quiero producir más, pero en ese producir más quizás no hay ningún cambio sustancial en la vida del sujeto, ¿no? Entonces la pregunta de fondo sería, bueno, ¿cómo puedo vivir realmente mi vida? ¿Cómo puedo darle un sentido real a mi vida? Y en esa pregunta justamente aparecen estas dos grandes opciones, ¿no? O por una parte acelero y hago muchas cosas, o por otra parte me detengo y empiezo a pensar justamente sobre el contenido de mi vida. O sea, muchas veces la gente prefiere, por ejemplo, irse en Uber, un camino que podría haberse demorado 20 minutos caminando, ahora hacerlo en 2, pero para ahorrarse el tiempo. Pero quizás caminando esos 20 minutos tiene un tiempo de introspección para pensar muchas cosas y justamente para darle un mayor contenido a su vida. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con identificar la aceleración del tiempo con una ganancia personal para la vida, ¿no? Claro, hay diferencia entre ganancia y productividad. Yo hablaba con otro profesor cuando estábamos en pandemia y él decía mucho que lo que echaba de menos era el tema de moverse a la universidad, porque cuando se movía a la universidad escuchaba podcasts. Y los podcasts, como el podcast que ustedes están escuchando, son muy entretenidos y son muy gratificantes. Y efectivamente, cuando uno estaba en la casa, vivía mucho más en función de las cosas que iba a hacer y faltaba un poco ese tiempo que muchas veces se conoce como tiempo perdido, el tiempo que uno desperdicia de viaje. Y que en muchos aspectos, claro, es muy agotador, no le quita nada, pero también era el tiempo en que uno a veces escuchaba música, escuchaba un programa y efectivamente había un anhelo un poco de esa experiencia. Y esta reflexión fenomenológica un poco del tiempo nos pone muy acorde a lo que son las discusiones de los críticos culturales contemporáneos. Estoy pensando en Chulhan, pero también puede uno poner a Zizek, Bauman, Lipovetsky, que también tiene una relación muy curiosa, porque aquí entramos en un tiempo un poco sociológico, es decir, cómo la modernidad tardía de la que se habla nos obliga constantemente a la optimización del tiempo, es decir, ¿por qué estás durmiendo tanto? ¿Por qué estás durmiendo tus 8 horas? Y en el otro sentido, ¿por qué ese tiempo desperdiciado? Digamos, todo tiempo no usado para la producción en sí misma es un tiempo desperdiciado en estas categorías, también está mal. Entonces el tiempo curiosamente tiene un cambio, un giro de paradigma sobre su reflexión bastante grande, porque pasa esta cosmología del tiempo que tú comentabas a ser un tema casi sociológico o político en estos últimos autores. Sí, o sea, en el fondo podríamos decir se empieza a centrar, digámoslo así, en la vida humana, ¿no? En la vida humana, entender la vida humana como la vida en la polis o en la ciudad o en la vida en la comunidad, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la reflexión es, bueno, ¿cómo podemos vivir mejor en una vida política que aparentemente está en problemas, ¿no? Porque si nosotros hacemos un barrido rápido por las distintas teorías políticas contemporáneas, bueno, nadie hace un buen análisis, ¿no?, sobre la situación, ¿no? Siempre parece que estamos llenos de problemas, cada vez hay más depresión, cada la gente se siente mal, está muy triste, no le encuentra sentido a su vida, recurre a elementos para no hacerse cargo de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, todo ese problema contemporáneo es un problema que se puede analizar desde la perspectiva temporal en cómo vivir en la ociosidad, ¿no? Que digamos que la sociedad es este tiempo extendido, ¿no? Muy interesante eso. El podcast pasó desde justamente el tiempo cosmológico, la necesidad de hacer una física clásica, el problema del cambio, hasta justamente el tiempo como problema, por ejemplo, de afecciones mentales, el tema de la ansiedad en el mundo contemporáneo, del sentirse culpable cuando uno no está haciendo algo, del justamente la optimización y la producción que tanto critican estos tipos de autores, y obviamente pasando por el problema que quizá amerite otra conversación, obviamente, y con más personas quizá, que el tema del tiempo en la física contemporánea como justamente mensura de la realidad, que tiene obviamente un problema que
también son más propios efectivamente de la física que de la filosofía. El problema filosófico del tiempo, el problema macro del tiempo, obviamente el problema filosófico en cuanto tal, pero justamente todo esto de las paradojas, cómo funciona el tiempo, en lo que comentábamos en la astrofísica, en la física de partículas, también es un problema específico de la física que también va a encauzar nuevos problemas en el mundo contemporáneo. Yo creo que con esto vamos terminando nuestro podcast del día de hoy. Vamos despidiendo a la gente. Yo estoy haciendo un saludo con la mano, así que no sé si nos pueden estar viendo, pero llamadísimos a acercarse justamente a este nuevo libro. Yo creo que hay una segunda parte, o se viene algo así. Se viene otro sobre el tiempo, próximamente. Claro, porque acá está en proceso. Tú abarcas el tiempo como esta cosmogonía del tiempo, pero como tú comentabas, también hay otros aspectos del tiempo y a mí me gustaría leer justamente, así te lo dejo como tarea, justamente esta reflexión del tiempo en la filosofía contemporánea y cómo la toman estos autores, que justamente nos afecta tanto a los que de repente estamos subyugados a la productividad y a todas las personas que efectivamente cuando nos sentamos en una silla quietos a ver el cielo, nos sentimos de un modo culpable por no estar produciendo. Bueno, si sale todo bien, este año estará listo, al menos escrito. Entonces con eso despedimos a Max, le deseamos un buen viaje para Concepción, para el Instituto de Filosofía allá de la Universidad San Sebastián y que siga haciendo filosofía como hasta ahora. Espero que lo pasen muy bien. Adiós. Adiós, muchas gracias.